Sí, 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 sí. Hola, bienvenidos al podcast de libros con aroma a petricor. Somos Olga Fernández. Ángel Luis Martínez y lo que queremos es hacer unos podcasts divertidos, fresco, evocador, simpático, elegante, Ameno, cercano, sencillo, relajante y reconfortante. En esta ocasión el podcast se va a centrar en la novela Frankenstein de Mary Shelley. Durante el primer capítulo vamos a escuchar a Olga Fernández, que va a hablar sobre la biografía de Mary Shelley y el impacto que tuvo en la literatura posterior, tanto de ciencia ficción como romántica y realista. Una biografía apasionante que nos va a relatar. Y luego Guido nos dará una conferencia sobre la medicina del futuro, enlazando con todo el tema de la electricidad que Mary Shelley describe en su Frankenstein. Así que nada, pues a disfrutar del podcast. Os cuento, yo creo que en principio Mary Shelley es la única que podía haber escrito en esa época Frankenstein. Y hay tres elementos fundamentales que son los que a desarrollar. La capacidad intelectual que tiene ella, su experiencia personal y su trasfondo moral. ¿De dónde viene la capacidad intelectual? Pues bueno, resulta que Mary Shelley, para un Londres del siglo XIX, en plena revolución industrial, ella vive en Londres y su padre es dueño de una librería. Los padres de Mary son muy especiales, con lo cual le van a transmitir un montón van a potenciar, digamos, su capacidad intelectual. Es raro que ella tuviera esa formación en el siglo XIX en un Londres de la revolución industrial. Pero ella tiene una librería y se pasa el día leyendo libros, especialmente los de su madre. Su madre era Mary Wollstonecraft, una escritora y filósofa feminista. Hay libros en la biblioteca de ella, los lee, los relee, porque resulta que la madre fallece de unas fiebres a los pocos días de nacer ella. Su madre es feminista y tiene una obra en 1792 que se llama Vindicación de los Derechos de la Mujer. O sea, que ya tienen ideas de feminismo en esa época. Y los va a expresar porque en la época las mujeres no tenían ninguna visión pública, se dedicaban solamente a la casa y a los hijos. Y ella lo que quiere reivindicar es la formación de la mujer y el que se puedan dedicar a las mismas tareas que se dedican los hombres. Así que ella misma, Mary, hay algunas escenas incluso en la película que ella nos lo dice porque al final de su vida va a escribir unos diarios. Y en ellos muchas veces va a la tumba de su madre con libros a leer, como queriendo establecer un diálogo con ella. Es decir, que todas las ideas de feminismo las hace suyas. Y ella, en principio, piensa ser escritora para su futuro profesional. El padre también es peculiar. El padre es un filósofo y político. Tiene una obra importante en 1973 que se llama Justicia Política y es el pionero del anarquismo inglés. Cuando viven la pareja, antes de que naciera ella, pues
socialmente ellos han defendido el amor libre, han pensado que el matrimonio es una institución machista, que trata desigual a las mujeres y que hay que alejarse de esa vida de cuidadoras del hogar y dedicadas a la crianza. Cuando fallece la madre, el padre se vuelve a casar y su nueva esposa, que es Mary Jane Claymore, tiene una hija de un anterior matrimonio que se llama Claire. Y esa hija, Claire y Mary, se van a hacer inseparables, van a vivir, digamos, toda su vida juntas, toda su aventura juntas. Luego el padre va a tener más hijos. Y va a llegar un momento en el que el padre, Gonwit, va a querer ser aceptado por la sociedad londinense. Entonces se va a alejar de todas esas ideas que había impugnado con la madre de Mary para intentar acomodarse a la sociedad del siglo XIX. Época victoriana, tradicional. Lo que se está buscando es vivir como una mujer tradicional y dedicada a la casa y a los hijos. Y después va a intentar que Mary siga también esos principios. Es decir, hay una contradicción, digamos, de lo que primero le enseña a lo que después cambian un poco el torno, la vida cambia las tornas y se presenta de otra manera. Más cosas. Mary, en principio, vive en una casa, sigue viviendo, digamos, una cosa un poco especial dentro de lo que es la tradición en el siglo XIX y reciben muchas visitas de poetas, de pensadores, de literatos. Y en una de esas ocasiones hay una visita que viene Percy Shelley, el que luego será el marido de ella. Pero Percy también es una persona muy peculiar. Es un aristócrata, ha sido expulsado de Oxford por su ateísmo, tiene unas ideas políticas y filosóficas radicales, va a representar luego el movimiento del romanticismo, va a ser uno de los representantes a través de su poesía, y cuando llegan a su casa, en una de esas cenas, pues llegan a enamorarse. Pero resulta que es que Percy ya estaba casado. Está casado, tiene una hija y espera otra. Hasta tal punto que su familia, la familia de él, ante la situación que vive, la expulsión de Oxford y todo, no quieren saber nada de de él. O sea, le alejan de la familia aristócrata. El padre de Mary tampoco va a aceptar esa relación. Algunas de las cosas que os cuento aparecen en la película y otras, lo que os digo, vienen derivadas de los diarios de Mary. Entonces, ¿qué hacen? Huyen, se van a Francia, los dos, con Claire, o sea, con la hija que añadió el nuevo matrimonio. Y bueno, pues es una especie de aventura que van a correr por Francia, que no es tan idílica como inicialmente pensaba, bastantes privaciones y un poco decepcionantes. Cuenta en ella, y eso sí que puede ser interesante, que van un día al Rin y resulta que hay un castillo que se llama el Castillo Frankenstein. Y en él vive, cuentan la leyenda, una persona, un alquimista que se llama Conrad Dipper y que está entretenido en hallar la cura de la muerte. Y para ello, pues, tiene mezclas alquímicas, coge restos humanos, realiza experimentos, es decir, que ya va cogiendo, digamos, ahí una idea de lo que luego va a poder utilizar. Todo lo que os estoy contando es experiencia personal. Hemos pasado, no me he dado cuenta, he pasado de capacidad intelectual a experiencia personal. Bueno, luego vuelven a Inglaterra, llevan una vida de estrechez y de rechazo social, por eso os cuento todo, porque todas estas ideas tan novedosas que nos pueden parecer estupendas ahora en el siglo XXI, claro, en aquella época no va nada más lejos. El matrimonio, la pareja se une y entonces ella fomenta que él se dedique a la poesía y se dedica muchas noches a la escritura, a la lectura, digamos que se potencian los dos intelectualmente, tanto el uno como el otro, para empezar a escribir. Luego también Percy tiene muchos amigos en la época de la universidad que se han dedicado a todos los avances tecnológicos que ha habido, digamos, en esa época. Pertenece a una sociedad y empieza a hacer también él mismo experimentos. Tienen cometas eléctricas, digamos que en esa época les fascina
toda la novedad con la electricidad y todo el mundo en su casa más o menos pues empieza a hacer sus pinitos. Sale en la película, ella asiste a una conferencia que se llama Electricidad, Gas, Aeroestación, Fantasmagoria y Deportes Hidráulicos, 1814. Y es pues un espectáculo donde hay un público encantado porque hacen todas las digamos experimentos que pueden asistir y la gente pues se queda totalmente asombrada. De hecho sale en la peli pues eso, que se queda como impactada del hecho de que puedan salir ahí determinadas cosas. Bueno, y en 1816 he puesto en el apacible y tormentoso verano de 1816, cuando están en casa de Lord Byron en el lago Leyman, les hace una propuesta, y es que hagan, ante tanta, no pueden salir a la calle, no pueden disfrutar, digamos, del campo, pues todos los que estaban allí dentro deciden hacer una propuesta literaria. De ahí va a salir el relato de Mary Shelley, pero también sale el del vampiro, que es de otro de los participantes, digamos, en esas vacaciones. Y una poesía de Byron muy bonita. Y fijaros, la última parte sería el trasfondo moral, porque la obra tiene trasfondo moral. En la vida de Mary es complicada. Va a terminar el libro en Bath y Claire, la hermana, se queda embarazada de Lord Byron. Y van a convivir los tres, es decir, Percy, Mary y Claire. Para esa época, los rumores de convivir con dos mujeres y que encima esté una de ellas embarazada, pues es muy complicado. Pues de la presión social, muy complicada, es muy alta. Al año siguiente muere la hermana Fanny, es otra de las hermanas que tenía Mary. Toma láudano, que es, me parece, para los dolores o algo así, y ella misma toma también para eso, pero muere, fallece, y después se suicida Harriet, la que era mujer de Percy, la mujer de Percy, dejando a los niños solos, con lo cual se emprende una batalla legal por ellos que no va a llegar a buen término. Y fijaros lo que pasa, el 30 de diciembre deciden casarse. Mary y Percy deciden casarse para seguir un poco, digamos, las normas sociales, ¿no? Para intentar que esa presión bajara un poco. Él se queda ya embarazada, tiene un niño y, bueno, los paralelismos, digamos, entre la obra y la autora pues son considerables. Aquí yo me pregunto, ¿qué es un monstruo? Y me respondo, pues un monstruo es cualquier criatura que se desvía grotescamente de la forma en comportamiento y en carácter normal. Y otra pregunta que también me fascina mucho, ¿dónde viven los monstruos? Pues cuando eres niño, debajo de la cama, ¿verdad? Pero cuando eres mayor, viven dentro de la cabeza. Entonces es difícil separarse, digamos, de ello. El monstruo realmente es querer llevar tareas propias de hombres y abandonar todas las tareas domésticas y de crianza. Y más todavía si es mujer soltera y especialmente madre. Lo que genera realmente es el ostracismo. Así que Mary ve en Claire y ella misma cómo se sientan realmente como monstruos para esa sociedad. Al final termina la gestación, nace su hija, que también la pondrá Claire. Publica en enero de 1818 la obra, lo va a hacer de forma anónima. El marido va a hacer el prefacio y el padre una dedicatoria, con lo cual al principio se creían que era realmente del marido. La crítica no la trata bien, dicen que la obra es estafia, repugnante, amoral, y cuando llegan a conocer que es Mary, que es una mujer realmente la que lo ha escrito, todavía peor. Como dicen, ¿cómo es posible tener esa naturaleza tan poco, de tan poca sensibilidad de mujer para poder establecer esa obra? Así que la crítica se ceba y pasa realmente el destino que va a tener es el olvido. O sea, esa obra se va a olvidar. La situación que se vive en esa época. Siempre se ha visto la inferioridad de la mujer, ¿verdad? Me refiero como que tiene un desarrollo imperfecto de las condiciones cognitivas. Me voy a la tradición filosófica y a la tradición religiosa, digamos, en un segundo plano. Pero luego, cuando estamos en el siglo XIX, las cosas todavía, en lugar de mejorar, empeoran. Viene el Tratado de Darwin y hace una visión neutral donde la mujer
dentro de todo el proceso biológico, ¿a qué se dedica? A procrear y a mantener la especie, como, digamos, actividad principal a la que tiene. Así que todavía se complican más las cosas, digamos, para el feminismo, ¿no? Que tiene encima una visión científica de que tienen razón la tradición filosófica y religiosa. Ante esta situación, digamos que no parece que las cosas lleguen a un buen término, se marcha a Italia. Se marchan a Italia para empezar un poco una nueva vida. Pero la nena que tenían pequeñita viaja enferma y fallece. Así que imaginaros, tiene un dolor inconsolable. Y comienza sus diarios. Es ahí donde empiezan a comenzar a contar toda su vida. Escribe mucho. Escribe Matilda, escribe Alegra, escribe un montón de cosas. Y las cosas se pueden ir siempre a peor. Como podéis imaginaros, en el verano, un verano de 1822, Lord Byron va a acudir a Italia y van a hacer una excursión por el mar. La hija que tuvo con Claire, la que tenía, también va a fallecer. Y en esa excursión que van a hacer por el mar va a haber una tormenta muy grande y van a morir todos, menos Mary, uno de los hijos que tenía, y Lord Byron. Van a quedar 3. Así que, por eso os digo, el trasfondo moral o, digamos, la tristeza o las cosas que se van a plantear, digamos, psicológicamente, también deriva un poco de la vida que le toca llevar. A los 26 años, porque fijaros, tampoco es que estamos hablando de una persona muy joven, a los 26 años viaja con su hijo a Inglaterra y cuando llega a Inglaterra ve que los teatros están representando Frankenstein. Evidentemente solamente la parte más, digamos, comercial. Pero oye, ironías de la vida, se hace famosa. De tal manera que hay un editorial que dice que quiere publicar el libro nuevamente. Y en 1831, con algunos cambios, rehace el libro. Y empieza a publicar más y más, y hay un reconocimiento, digamos, de su situación. Hasta incluso ella hace que publiquen los escritos de su marido, de Percy. Y esta obra, que en su día parecía que querían dejarla en el olvido, nada más lejos, porque como trata un tema de los más importantes, digamos, para todos nosotros, que es la filosofía natural, el principio de la vida, la capacidad de los seres humanos, y que gracias a los avances de ciencia y de tecnología pueden crear vida, es algo pues que se mantiene, digamos, durante todos los siglos, tanto en literatura como en cine, y lo que hemos comentado, las últimas películas que por ejemplo, están ahora en cartel, la de la sustancia, la de la Virgen Roja y muchas más, que la madre de Frankenstein, de Almudena Grandes, o sea, me refiero, están siempre, digamos, en funcionamiento. Desde el punto de vista literario, habla de los nuevos monstruos. Siempre habrá nuevos monstruos en una sociedad. Y si la sociedad es androcéntrica, que excluye a mujeres de educación y de vida, pues todavía más. Y mujeres que no van a reconocer los códigos que la sociedad tenga en ese momento. Se van a sentir, digamos, fuera del código, fuera de lo normal, y por tanto tratadas, entre comillas, como monstruos, relegadas, digamos. También es importante ver que habla de la psicología del monstruo, cómo se siente el monstruo, la responsabilidad del creador. Crean algo, pero ese algo tiene que vivir luego en esa sociedad. Y esa sociedad no le va a aceptar. Esa sociedad va a ver un monstruo. Y él se va a sentir, pues, que no está valorado. Van a empezar emociones como el odio, como la sed de venganza, como la compasión. Todas esas cosas también están en la obra. Con lo cual, ¿qué hace? Pues nos comenta que tenemos que ser responsables de nuestras creaciones y de nuestras acciones hacia los demás, que todas las cosas van a tener, digamos, consecuencias, tanto para el que juzga como para el que es juzgado. Bueno, hoy en día, por ejemplo, la inteligencia artificial, también digamos que son cosas que podemos realmente ahora mismo plantearnos y englobarlo dentro del mismo sistema. Bueno, final de Mary. Mary fallece a los 53 años, en 1851, en compañía del que va a ser su hijo Lord Percy. Ya lo va a aceptar la familia aristócrata. Bueno, pues el día de su muerte, los periódicos de la época recogen una nota sobre la autora.
¿qué pensáis que puede poner esa nota? Fiel y abnegada esposa de Perry B. Shelley, con lo cual, ¿veis? La han incorporado después de muerta al código de la sociedad. Muy bien. Pues nada, ya vemos la película. Y eso es, la película. Hay cosas que yo he contado más de lo que aparece, digamos, en la peli. Pero bueno, hay muchas escenas que están muy, muy curiosas. Este marrón y esta charla sobre la medicina del futuro y todo esto enmarcado en esta especie de sesión en torno a Frankenstein. Entonces, pues con esas herramientas he tenido que tirar para adelante. Y si ahora mismo buscamos en internet la medicina del futuro, pues ahora mismo, en este preciso momento, pues no solo la medicina, sino cualquier cosa del futuro parece que es la inteligencia artificial. Entonces parece que ese va a ser el futuro, va a sustituirnos en todo, y en una de las cosas que nos va a sustituir es en la medicina. Va a diagnosticar, va a desarrollar fármacos, va a hacer todo, la IA. El tema es que, bueno, yo creo que todos los que estáis aquí conocéis que yo soy médico, que llevo trabajando en urgencias desde 2009, en las urgencias de la Fundación Jiménez Díaz, y cuando yo empecé en 2009, una guardia mala, malísima, de estas que te ibas llorando a casa de decir no puedo más, era una guardia en la que veíamos 200 pacientes en 24 horas. A día de hoy, la media de todos los días es de 600 pacientes en 24 horas. ¿Un médico solo? O sea, un médico No, 600. en toda la urgencia. Entonces, en ese sentido, yo estoy un poco sesgado, y cuando pienso en el futuro de la medicina, pienso en cosas como esta. ¡Ey! Que se me va. Pienso en cosas como esta, que es que cada vez hay más demanda de médicos y hay menos oferta. Pienso en que el sistema sanitario, tal como está montado, no tiene visos de que vaya a ser sostenible en un futuro relativamente inmediato. Pienso en que cada vez más la gente está haciéndose seguros privados sin darse cuenta que los seguros privados tienen que ganar dinero. Y la manera de ganar dinero pues es ahorrando costes, ya sea pagando a los médicos de esos seguros privados, ya sea en los tratamientos, y no solo eso, sino que las propias farmacéuticas pues también quieren ganar dinero. Es decir, que parece que todo el mundo está remando no a favor de que esto, de que el futuro de la sanidad sea nuestro bienestar. Además, estamos en un contexto político bastante complicado, y hace poco estuve reunido con una chica que pertenece a la OMS, y que estuvieron en una reunión en Ginebra, y bueno, pues os podéis imaginar de cómo está ahora mismo la cosa. Están viendo de dónde recortar gastos, en fin, que pinta todo regular. Así que creo que no voy a hablar de todo esto, ¿de acuerdo? Vamos a dejar esto a un lado. No quiero que nos deprimamos, y de lo que voy a hablar es de
de una serendipia, que las hay muchas en la ciencia. Pues la invención de la penicilina es una serendipia, y os voy a hablar de la serendipia que hace que hoy estemos aquí. Y es que en 1780 un señor llamado Luigi Galvani estaba diseccionando una rana y de manera casual su bisturí chocó contra el gancho de cobre en el que estaba la rana disecada, y debía ser un bisturí de plata, probablemente tenía restos orgánicos con sales ahí que estuviesen secas, y bueno, el caso es que produjo un chispazo y la rana se movió. Y a raíz de ese hallazgo totalmente casual... La rana estaba muerta y todo. Sí, la estaba disecando, o sea que estaba muerta la rana. Entonces, a raíz de ese hallazgo casual, pues desarrolló toda una teoría que, en honor a su nombre, a su apellido Galvani, pues se llamó el galvanismo, que ya habéis visto en la película, que por encima se hablan de ello. Y bueno, pues este señor decía que es eso, que había una especie de electricidad animal, y que él pensaba que se originaba en el cerebro y que era transmitida a los músculos. Entonces esta teoría descartó la teoría de Descartes, que decía que los músculos eran como unos tubos por donde pasaban líquidos, ¿vale? Estas teorías que desarrolló Luigi Galvani lo que hicieron fueron alentar a otros grandes pensadores, a otros grandes científicos, descubridores, como puede ser Alessandro Volta, que le alentó de una manera mala, porque eran rivales, él no estaba de acuerdo con lo que decía Galvani, pero de una manera, aunque sea por rivalidad, pues hizo que pues desarrollase mucho sus teorías y hiciese más descubrimientos. Y también Benjamin Franklin, parte de su trabajo está basado en las teorías que desarrolló Luigi Galvani. Entonces, entre la gente que influyó este señor, estaba su sobrino que también era italiano y se llamaba Giovanni Aldini. Y Giovanni Aldini se subió al carro del galvanismo, y él le sacó más partido que el propio Galvani, en el sentido de que se hizo un poquito feriante. Iba de un lado para otro hablando de las bondades del galvanismo, decía que podía curar trastornos mentales, decía incluso que se podía intentar resucitar a los muertos. Y se dice, porque en realidad hay bastante leyenda alrededor, pero se dice que una de las personas, bueno, de los cadáveres que intentó reanimar este señor fue el de Harriet, la primera esposa de Percy Bysshe Shelley. Y entonces Mary Shelley está claro que estaba en contacto con estas teorías, y está muy claro que por lo menos se basó en ellas de cara a desarrollar su novela, que es la que por otro lado nos ha juntado hoy aquí. Así que eso no sé qué se ha colado aquí, pero bueno. Ya sé por qué se ha colado. Porque la fuente que he utilizado para Frankenstein no la tiene este ordenador. Pero bueno, da igual. Vamos a hablar entonces de Frankenstein y la medicina del futuro, aunque en realidad no es la medicina de nuestro futuro, sino que es la medicina del futuro que veía Mary Shelley en todas esas teorías que había entonces y todo ese optimismo que había en torno a la ciencia del galvanismo. Por tanto, vamos a hablar de Frankenstein y la historia de la medicina. Y es que Frankenstein, que se publicó en 1818, está considerado por muchas personas como la primera novela de ciencia ficción. El término de ciencia ficción nace en el 26 de un escritor que se llama Hugo Gernsback. Bueno, va a haber muchos nombres raros en esta presentación y no sé si los voy a poder pronunciar bien. Y de lo que habla este señor es que la ciencia ficción es un género literario que lo que hace es situar la acción en el futuro, en un futuro donde se imaginan
un desarrollo de ciertas tecnologías y qué impacto va a tener esas tecnologías futuras en la humanidad. Y realmente es lo que sucede en Frankenstein, ¿no? Hay un avance, se crea un monstruo y de repente pues la sociedad no estaba preparada para ese monstruo. Entonces, como la medicina es una ciencia, de hecho esta definición de aquí pues es de la RAE, ¿no? Dice que es la ciencia de la salud dedicada a la prevención, diagnóstico, pronóstico y tratamiento de enfermedades, lesiones y problemas de salud en los seres humanos. Pues por tanto podemos decir que en las novelas de ciencia ficción se puede hablar de ciencia ficción centrada en medicina. Y de hecho, a raíz de todas estas teorías de Galvani que inspiraron la novela de Frankenstein, se desarrolló todo un campo de la medicina como es la neurofisiología, ¿vale? Y la neurofisiología, aunque no hayamos, o por lo menos no la tengamos muy situada en el mapa, es una ciencia bastante amplia y de ella, de los descubrimientos que se han hecho alrededor de este campo, pues tenemos un montón de cosas que se utilizan hoy en día. Por ejemplo, a raíz de esos estudios de Galvani en el 1780, luego hubo otro italiano en 1842 que se llamaba Carlo Matteucci, que se dio cuenta que se podía, que el órgano del corazón también emitía impulsos eléctricos. Entonces, con este primer descubrimiento, tuvo que pasar unos años en el 1872, cuando Liebmann, un luxemburgués, desarrolló el primer aparato que conseguía captar esos impulsos que producía el corazón. Y era el electrómetro capilar, que era un aparato pues totalmente burdo, porque era un filo de cobre que tenía una pequeña línea de mercurio y tenían que observar por un microscopio cómo se movía para saber, para detectar los voltajes que se producían en el corazón. Más adelante ya en el siglo XX, Einthoven es considerado el padre de la electrocardiografía porque es el que desarrolló los aparatos que se conocen hoy en día, es el que describió las primeras patologías, el que le puso nombre a cada uno de los voltajes y de hecho el electrocardiograma se conoce como ECG, las siglas de electrocardiograma, pero también como EKG, porque en alemán es cardios con K y este señor hablaba en alemán y por eso se conoce como el electrocardiograma. Casi todos los médicos lo escribimos con K. Pero no solo el electrocardiograma, también se descubrió que el cerebro emitía impulsos y que también podrían ser mesurables. El primero que descubrió esto fue un señor inglés, Richard Carton, en el 75, y hay descritas publicaciones de un señor ucraniano que se llamaba Vladimir Pradich, que inicialmente pues mató muchos perros porque inicialmente los electrodos estaban directamente clavados en el cráneo del perro, pero finalmente consiguió desarrollar un aparato en el que registraba esos potenciales sin necesidad de torturar al animal. Y ya es en 1913 donde el alemán Hans Berger tiene pues eso, registrado el primer electroencefalograma en humanos, que es una prueba pues que utilizamos hoy en día de manera habitual. Y ya por último, no solo se puede registrar los impulsos del corazón, no solo se puede registrar los del cerebro, también se pueden registrar los de los músculos. Entonces, el primero que descubrió esto fue en el 49 Émile Dubois-Reymond, y el que desarrolló el aparato ya fue en el 90 un señor llamado Etienne Jules Maguey. Parece que se me ha olvidado poner la bandera de dónde era el señor, Emile, pero parece bastante claro dónde era, ¿no? Pues no, era alemán. Y es que no solo se pueden registrar los impulsos que emitía cada órgano, sino que también se puede nosotros dar impulsos eléctricos a ciertos órganos y que eso produzca ciertos
cambios en la funcionalidad del órgano. En concreto, en el 49 hubo un par de alemanes que, basándose en un trabajo de un veterinario danés llamado Vigard, que por lo visto se dedicaba a darle chispazos a gallinas y luego ver lo que les pasaba al corazón, que se parasen y luego rechisparlas y que reviviesen, pues Hoffa y Ludwig llegaron a la conclusión de que cuando le daban esos chispazos se estaba produciendo un tipo en concreto de arritmia cardíaca que producía la parada cardíaca, y que con otro tipo de chispazo se podía revertir esa arritmia. Pero simplemente describieron el proceso. A principios del siglo XX, una empresa eléctrica bastante famosa que tenía sede en Nueva York, que era la Con Edison, por lo visto la principal causa de mortalidad de sus trabajadores era que se electrocutaban y se quedaban ahí tiesos en el sitio. Entonces, al parecer debía ser tan común esto que decidieron empezar a financiar estudios basados en la resucitación de la gente electrocutada. Y gracias a esa financiación surgieron, digamos que se aceleró el estudio en este sentido, y lo que propició fue que en el 47 el estadounidense Claude Beck fue el primero en conseguir un aparato de desfibrilación que estaba pensado, pues eso, para ese tipo de arritmia especial que produce una parada cardíaca y que puede producir la muerte, que es la fibrilación ventricular. Pues pegándole un chispazo, digamos que reiniciamos el corazón y paramos esa arritmia, con lo cual revertimos esa muerte súbita. En el 54, otro estadounidense, Paul Zoll, fue el que registró la primera patente de un marcapasos transcutáneo, es decir, cuando el corazón no late en el ritmo que debe latir, sobre todo cuando está especialmente lento, se le puede dar chispazos a través de la piel para que lata cuando debería latir. Esto evidentemente a través de la piel es bastante doloroso, y pues es una medida que a veces utilizamos los médicos, pero solo en momentos puntuales. De esto se acabó desarrollando un aparato que, en vez de ser transcutáneo, pues iba directamente a las cavidades cardíacas y producía el chispazo ahí, de forma que no te producía dolor, y de ahí se deriva tanto el marcapasos transcutáneo, que se conoce como ahora, como el desfibrilador autoimplantable, que no es exactamente lo mismo. El marcapasos te marca el tempo del corazón, te dice cómo tiene que ir latiendo, mientras que el desfibrilador autoimplantable es como un desfibrilador, pero aquí dentro. Y solo cuando tienes esas arritmias que te producen la parada, o que potencialmente te pueden producir la parada, te pega un chispazo y te pone a funcionar de nuevo. También se puede estimular otras partes del organismo, como puede ser, pues, el propio sistema nervioso. Entonces, en 1967, Shelley y Mortimer fueron los primeros que registraron que con ciertas descargas aplicadas en el sistema nervioso periférico, es decir, en la médula, podían paliar dolores en pacientes con cáncer. Y del 85, que es antes de ayer, está registrado la neuroestimulación cerebral, que tiene ciertas aplicaciones en algunas enfermedades neurológicas. Y como veis, todo esto surge a raíz del galvanismo, pero en ese momento Mary Shelley no era consciente de hacia dónde iba a ir todo esto. No hemos resucitado a los muertos, pero hemos conseguido bastantes avances. Si cambiamos de novela de ciencia ficción, ¿vale? Vamos a hablar ahora de Neuromante, que es del 84. Neuromante va de un pirata informático que básicamente pues consigue conectarse a la red a través de una serie de dispositivos que tiene él en su propia cabeza. Entonces, no es la primera novela que habla de lo que se conoce, el término que se conoce como cyborg o cyborg, que es una mezcla de cyber, que es de cibernético, y org, que es de orgánico. Es decir, es un término que se inventó en los años 60
y que en su momento, cuando lo desarrollaron, hablaban de cómo modificar al ser humano para que pudiese aguantar las condiciones de vivir en el espacio exterior, pero que es una cosa que se ha globalizado y que se utiliza pues para hablar pues de cualquier ser humano que tenga partes que no sean orgánicas. Pero realmente esto no es el futuro, esto es el pasado. En el antiguo Egipto hay constancia de que hay prótesis que se utilizaban para sustituir dedos. En la Roma había prótesis tanto de piernas como hay también constancia de que había algunas prótesis de manos para sujetar el escudo. Eran prótesis que no eran funcionales, pero que servían pues eso, para sustituir ese miembro que se había perdido. Habría que esperar al siglo XVI a un francés, Ambroise Paré, que se le conoce como el padre de las amputaciones. Este señor, pues evidentemente estaba muy en contacto con soldados, con las amputaciones, y fue el primero en establecer que cuando a alguien se le amputaba, no, en vez de cauterizar la herida, que era lo que se hacía antes, que era coger hierro al rojo vivo y ponerlo en la herida, en el muñón, pues este señor lo que dijo es que iba mucho mejor si se ligaban las arterias, que era por donde se perdía la sangre. Entonces se cogían las arterias y se las anudaba, y esas heridas iban mucho mejor que aquellas que se cauterizaban. Además tiene registrado las primeras patentes de prótesis que tenían cierta funcionalidad, que no solo sustituían el miembro de manera rígida, sino que tenían alguna movilidad. Y ya pues en el siglo XX, y gracias a las guerras mundiales, pues hubo un gran avance en cuanto a prótesis, hasta tener pues eso, prótesis robóticas, prótesis mioeléctricas, que se basan en registrar pues los impulsos eléctricos de las terminaciones nerviosas que han quedado en la zona del muñón, y con eso mandarle órdenes a la prótesis para que se mueva. Que me voy. En este siglo, en el siglo XXI, pues ha habido más avances pues con la impresión 3D, que permite pues eso, hacer prótesis mucho más rápido, mucho más baratas y mucho más personalizadas a cada persona. Los dispositivos ápticos, que es una tecnología que se ha desarrollado sobre todo en torno a los videojuegos, pero que también se utiliza en las prótesis, y cada vez más se está investigando en torno a los chips cerebrales, para que las órdenes que se manda a la prótesis no provengan de las terminaciones nerviosas, que son escasas órdenes, sino que provengan directamente del cerebro. No solo podemos modificar el aparato locomotor, sino que también pues, podemos modificar nuestros sentidos. De hecho, en 1950 ya este señor, Harold Ridley, fue el primero en implantar unas lentes intraoculares, y poco después, en el 57, un francés, André Dujourno, fue el primero en desarrollar un dispositivo que a través de la estimulación del nervio coclear podía recuperar el oído en una persona que lo había perdido. ¿Qué tienen en común estos dos señores? Aparte de que desarrollaron en una época relativamente cerca dos dispositivos para mejorar los sentidos, pues que ninguno de los dos patentó su descubrimiento, y por tanto no ganaron nada de dinero con esto, lo hicieron solo por amor a la ciencia y al desarrollo. Con respecto a los otros tres sentidos que nos quedan, no hay a día de hoy dispositivos que sustituyan esos sentidos, pero sí que hay dispositivos que han conseguido digitalizar estos sentidos de cara a que robots pudieran tener sentidos. Se ha desarrollado en Japón un dispositivo que puede sintetizar los sabores. Te lo pones en la lengua y puedes elegir el sabor que vas a notar. También se ha desarrollado un dispositivo que es capaz de digitalizar los olores, y como os decía, la tecnología áptica lo que te permite es tocar lo que no existe, te permite ponerte unas gafas de realidad virtual y notar cosas que no están ahí.
Con respecto al aparato circulatorio, también vivimos en Recibors. De hecho, pues en el 47, del 47 data la primera válvula cardíaca. En el 53 se desarrolló el primer dispositivo de circulación extracorpórea. Esto es una máquina a la que te conectan y hace las veces de corazón y de pulmones. Y sirve pues eso, para por ejemplo en el trasplante de corazón, pues evidentemente hay un momento en el que estás sin corazón en tu pecho, pues necesitas que eso siga funcionando y funciona gracias a esta máquina. Y en el 76 pues están las primeras patentes de las prótesis endovasculares, que son unos dispositivos que se ponen dentro de los vasos, incluso de los vasos tan pequeños como pueden ser las coronarias, y que no necesitan abrir el pecho para meterlos, sino que se introducen a través de los vasos. A día de hoy no hemos conseguido sustituir el corazón, por lo menos no de manera definitiva, pero sí que existen dispositivos como este, que lo que hacen es que te permiten sustituir el corazón, por lo menos de una manera temporal. Este chico, por ejemplo, tiene el récord, que estuvo 17 meses con este aparatillo, que además es transportable, o sea, no tiene que estar en una cama, y vivió 17 meses con él hasta que por fin consiguió un donante para trasplantarle un corazón. Y bueno, ya voy a parar de hablar de dispositivos, que hay muchísimos. Ese dibujito de ahí es mío, es de un artículo que hice para una revista que precisamente hablaba de Blade Runner y de los replicantes y de cómo están entre nosotros. Y nada, solo decir que con respecto a esto, a las prótesis, pues se dice que el futuro de las prótesis no es tanto el sustituir funcionalidades perdidas, sino el crear nuevas funcionalidades, y que básicamente pues van a girar todo en torno a que interactuemos nosotros con el medio digital. Más novelas, ya un poco por encima. Yo creo que voy bien de tiempo. Pensaba que iba a tardar más, pero estoy yendo bastante rápido. Más novelas. Bueno, novelas que hablen sobre la clonación humana, miles. Esta es del 2005, se llama Nunca me abandones, y básicamente pues habla de una distopía en los años 90 en la que básicamente el gobierno se dedica a clonar niños para tenerlos como reserva de órganos para trasplantarlos a distintas personas con dinero suficiente como para pagarlo. A día de hoy, que sepamos, no se está produciendo esa clonación, aunque los medios técnicos, si no los tenemos, estamos cerca de tenerlos, pero de momento, por lo menos en Europa, las leyes nos han blindado en ese sentido por todos los problemas éticos que conlleva ese tema. Hablando un poco de lo de la impresión 3D, bueno, esto no es una novela, es un relato de Asimov, que es el del hombre bicentenario, que realmente de lo que habla el hombre bicentenario es un robot que quiere que le adopten, o sea, que se le reconozca su humanidad, que al fin y al cabo no deja de ser un Frankenstein moderno, pero de esto en concreto, de la tecnología que habla, que se puede correlacionar con lo que tenemos hoy en día, es de que los órganos que componían a este hombre bicentenario eran unos órganos que se imprimían y que cuando se gastaban pues volvías a hacer, y a día de hoy estamos cerca de conseguir eso, la impresión de tejidos para sustituirlos. Esta otra novela del 90 de Robin Koch, Mutación, en esta básicamente pues habla de una pareja, él es ginecólogo y no pueden tener hijos, y entonces este señor lo que hace es que modifica un embrión para tener un superhijo, muy inteligente y con capacidades que no tienen los seres humanos normales, y evidentemente la cosa no acaba bien. Entonces el contexto que tiene todo esto, pues que realmente pues hace poco no hubo la polémica esta del científico chino que estuvo
trasteando con embriones humanos y que bueno, pues que hace poco pues dice que ha retomado las investigaciones y ya sabe lo que está haciendo este señor. Y finalmente pues hablaros de una novela del 66, que es la de Los ojos de Heisenberg, que habla pues eso, de un futuro en el que hay como dos castas, que están la casta superior, que son hombres modificados genéticamente para ser inmortales, y que obviamente los hacen estériles, porque si no, entre que son inmortales, y luego pues la casta inferior, que son pues el hombre normal y corriente. Y detrás de todo esto, pues ¿qué correlación podemos hacer con la ciencia de hoy en día? Pues podemos hablar de que se está detrás de lo que se llama la medicina antiedad, que es, pues, se ha visto que el envejecimiento está relacionado con el deterioro de los telómeros, que son la parte final de los cromosomas, y entonces se están intentando desarrollar tecnologías para preservar esos telómeros y por tanto pensando en, si no en la inmortalidad, por lo menos en alargar mucho más la esperanza de vida. Todas estas novelas, sí, es un dibujo mío. O sea, todas estas novelas de ciencia ficción, si os fijáis, un poco lo que tienen en común es que parece que el futuro de la medicina es vencer a la muerte, ¿no? Es acabar con ese miedo que tenemos todos, pues eso, a morir y a desaparecer. Y en ese sentido, pues no sé si conocéis este relato de los hermanos Grimm, que es El ahijado de la muerte. Es un cuento, pues de los hermanos Grimm, que ya sabéis que tenían pues un trastorno, pues son los típicos cuentos que ahora no contaríamos a nuestros hijos. Y así de una manera muy resumida, de lo que habla es que un matrimonio tienen un hijo y cuando van a bautizarlo deciden que la madrina sea la muerte. La muerte se sorprende porque dice, esto no me lo esperaba, pero claro, ahora tengo un deber para mi ahijado. Entonces, cuando el niño crece, la muerte decide que le va a convertir en el médico más famoso de todo el mundo. Entonces la muerte le regala un brebaje y le dice, este brebaje puede sanar cualquier enfermedad. La única condición es que cuando tú te sientes en la cama del enfermo, si yo estoy sentado a la derecha del enfermo, le puedes dar el brebaje y el enfermo se va a curar. Pero si estoy sentado a la izquierda, tienes que decir que no se puede hacer nada porque ese enfermo va a morir. Entonces, pues lógicamente, pues acaba siendo el médico más famoso de todo el reino porque cura casos que se pensaba que eran incurables. Hasta que se pone enferma la princesa. Entonces el rey dice que aquel que consiga curar a la princesa, pues se convertirá en el próximo heredero del trono. Y va el médico a ver a la princesa, la encuentra en la cama, convaleciente, se queda totalmente enamorado de la princesa y cuando mira hacia su madrina, la madrina está sentada a la izquierda. Entonces, aún así, le da el brebaje a la princesa y en ese momento la muerte se lo lleva a él y le dice, ¿qué has hecho? Y él intenta decirle, pero madrina, por favor, tienes que hacer una excepción. Y ella le dice algo así como que no lo ha entendido, no lo ha entendido. La medicina no estaba para evitar a la muerte, puesto que yo soy inevitable. La medicina estaba para aliviar el sufrimiento de aquellos que no estaba escrito que iban a morir. Y entonces, pues al final, se tiene que llevar a su ahijado a cambio de esa vida que tenía que haberse marchado. Entonces, haciendo una vista atrás
a lo que os había hablado de qué era la medicina, esta es la descripción de la RAE, fijaos que en esta descripción de lo que habla de qué es la medicina, habla de dedicar la ciencia de la salud dedicada a la prevención, al diagnóstico, al pronóstico, al tratamiento de las enfermedades, de las lesiones y de los problemas de salud. Fijaos que en todo momento no habla del paciente. Sin embargo, hace 2000 años, lo que decía Hipócrates era que los fines de la medicina eran mitigar el dolor, disminuir la violencia de la enfermedad y abstenerse a ensayar la curación cuando la enfermedad ha vencido, reconociendo que en tales casos la medicina es ineficaz. Por tanto, Hipócrates hablaba más de cuidar al enfermo que de enfrentarse a la enfermedad. Y esa es la reflexión con la que quiero terminar la charla, que es que quizás el futuro de la medicina no es seguir inhumanizándola, el futuro de la medicina no es la IA, sino que es la relación entre las personas y que probablemente lo que tenemos que hacer es centrarnos en el enfermo y no en la enfermedad. Muy bien. Yo quería comentar que realmente los médicos vencéis muchas veces a la muerte, o sea que no es una cosa del futuro, es incluso del pasado. Yo, por ejemplo, seguramente me habría desangrado a los 20 años de estómago y estaría, si hubiera estado en la Edad Media, debajo de tierra. Sí, pero es un poco eso, es un poco la reflexión de que yo creo que todo el mundo, si tuvieseis que elegir entre que os atienda un médico malo pero que os cure, o un médico empático pero que no os cure, evidentemente elegiríais al malo pero que os va a curar. Pero es que no es tan sencillo, porque realmente pues eso, yo ahora esta noche voy a ir a una guardia y voy a ver miles de pacientes. De esos miles de pacientes, como mucho habrá uno que sin mi ayuda se moriría, pero el resto en realidad no se iban a morir. Y creo que de todos esos van a agradecer mucho más el que sea empático con ellos, el que tenga un trato correcto, y eso es algo que se está perdiendo. Evidentemente hay que seguir curando, si la medicina está para eso, pero nos estamos olvidando de eso y lo estamos convirtiendo en una transacción y en una fábrica en la que entran enfermos por aquí y salen sanos por allá. Digo una cosa, estamos hablando de la medicina desde el punto de vista de una sociedad occidental mercantilista, preocupada por la belleza, preocupada por el vivir mucho, por no morirte y todas estas cosas. Pero ¿qué futuro ves tú en la medicina aplicada al otro extremo, a los 1.200 millones de chinos, a los 1.000 millones de indios? Es decir, la medicina de los que no tienen lo que tenemos nosotros. Es decir, ¿entiendes un poco la pregunta? Sí, pero es que el problema es eso, es un poco lo vuelvo a decir, para mí la medicina es absolutamente humanista, entonces depende totalmente de la sociedad. Afortunadamente nosotros a día de hoy vivimos en una sociedad en la que hemos establecido un sistema de salud que por lo menos en su origen era altruista, era vamos a tratar a todos por igual. Eso en un futuro, en otras sociedades, no lo sé, va a depender de cómo evolucionen las sociedades y de qué prioridades demos a las cosas. Evidentemente, da la sensación, ¿no?, de que hoy en día lo que prioriza es el individualismo, y en el individualismo y en la competencia no hay cabida para los débiles y para los enfermos. Entonces, en ese tipo de sociedades, pues evidentemente yo no veo que este tipo de sistema de salud vaya a prosperar. No entra la medicina como lo que María, ¿tú qué tienes que decir? Tú también estás dentro. Lo que yo creo que la medicina se está enfocando muy mal. Creo que la gente ahora no quiere enterarse de que nos vamos a morir todos, de una forma o de otra, y que se está concentrando más en prolongar la vida a cualquier precio
que en vivir la vida a un precio razonable. Y que además se está repartiendo, o sea, al final es muy bonito el sistema público de salud, pero no sé si tiene mucho sentido, aunque esto suena muy mal, prolongar y empeñarnos en gastar y gastar dinero en gente que está desahuciada. Lo vemos un montón con los pacientes oncológicos que están en una fase en la que probablemente ni siquiera se están beneficiando de un tratamiento que lo único que les da es pues dolor, malestar, sufrimiento a ellos y a sus familias, y nos gastamos un dineral en eso, pero luego no nos gastamos dinero en cosas pues más importantes, ¿no? Que pueden ser la prevención, ¿no? Pues en Estados Unidos, por ejemplo, sí que, aunque está enfocado de una manera muy del dinero, aquí todo el mundo sabe mucho de infecciosas, porque todo el mundo tiene claro que las enfermedades infecciosas son las que en general se curan. Entonces creo que lo estamos enfocando muy mal como sociedad. Creo que en las sociedades que tienen menos, la muerte sigue formando parte de la vida. O sea, no es el final de la vida, es el final de la vida. O sea, es una parte más de la vida. Entonces tienen mucho más interiorizada la muerte, la asumen de una forma mucho más natural. Y yo creo que nosotros lo estamos convirtiendo en un tabú tremendo, que probablemente mi abuela no lo vea así, ¿no? Para nada, como probablemente lo vea yo, que cuando yo tengo 80 años y llego, pues ya veré cómo veo la película, ¿no? Pero me parece que lo estamos enfocando muy mal, que la medicina se está enfocando un poco en eso, en mantener a veces un poco pues gente que pues está deterioradísima, ¿no? Con un deterioro cognitivo terrible, que bueno, aquí todo es muy valorable, ¿qué es la vida? Es otra cosa que, ¿no? ¿Quién decide que es una vida, ¿no? Que merezca la pena vivir o no? O sea, es una cosa muy compleja, pero lo mismo pasa un poco con los pacientes oncológicos, ¿no? Que a veces nos va un poco de las manos, ¿no? Y pagamos cosas y tratamientos y luego cosas que son mucho más necesarias, ¿no? Vacunas de determinadas patologías de los niños. O el otro día me pasó una guardia que descubrí que el esto no está subvencionado de la gente joven. Es una medicación que se utiliza en la gente con insuficiencia cardíaca avanzada muy severa, que yo nunca he tenido ningún problema en pautar porque los pacientes que nosotros vemos son muy mayores, pero otro día había un chico súper joven de 45 años y a ese chico no se lo subvenciona la seguridad social. Y como trabaja de obrero, pues no se lo puede pagar. Y entonces, no sé, creo que hay que darle una vuelta muy gorda a la concepción que tenemos de salud y en cómo queremos organizarlo. Pero estoy convencida en que pinta mal porque al final la sociedad se ha vuelto súper egoísta y súper superficial. Entonces, las cosas realmente importantes no creo que le importen a la gran mayoría. Y probablemente dentro de unos años el que tenga dinero podrá vivir más o menos bien y el que no tenga dinero, pues como si viviera en la India. Estamos de acuerdo, está bien ahora contrario, ¿no? Yo estoy de acuerdo con esto que dices y además, si nos pasamos cuando éramos jóvenes, nuestros padres nos llevaban al hospital, si nos llevaban, los médicos de urgencias si nos llevaban cuando hubiera algo. Pues, mi madre trabaja en urgencias en Fuenlabrada, puedo auxiliar simplemente, que quiere que te llevan a una persona con una tontería que antes en tu le dabas una pastillita, una aspirina o simplemente una cosa normal y ya está, y ahora se están colapsando los sistemas públicos de salud. Por eso, también lo dices tú, a lo mejor es complicado tocarlo. Ahora está con Ayuso que mató a los mayores, pero yo muchas veces puedo estar de acuerdo, pero luego pongo mi mano, está mi padre con neumonía cuando el COVID, a morir está mi hijo, lo tengo clarísimo. ¿A quién elijo? O está mi hijo si yo, tengo claro que me elijo a mí mismo, antes que bueno, que a razón de lo que estás diciendo tú, que los gastos que estamos teniendo, y tú a mí me conocí de 14 años y los últimos 7 años prestado, y luego lo hemos visto todo un gasto bestial, por no me tomado la decisión familiar de haber dicho, ya vale, porque cuando le ponen la sonda en la gastritis, decir, ¿para qué se tira 7 años con eso? Estoy de acuerdo que muchas veces los gastos tan desmesurados por miedo muchas veces o al morir o a la ignorancia o a ser egoísta sobre todo, no decir, pues vamos a ver la realidad, gástate en este que lo necesitan antes que mí, por ejemplo. Y sí que para mí es importante lo que has dicho, tenemos que racionalizar el dinero por luego llegar que dentro de unos años pues nos encontremos que ya no hay dinero, claro, pues queremos todos, como sea, llenarme el bolsillo con la sanidad, pero no pagar, primero no pagar nada si puedo, que eso es otro factor. Y luego sí que todos llevan todos los beneficios y que los demás no. Y al final pues, esto es un cuello de botella que se va a cerrar
Lo de los blancos, esos que decía que están dos mujeres en una consulta y dice, venga, hace tiempo que no te veo, dice, sí, es que estamos para acá. Es que estamos mal, ¿no? Es que está enferma. En fin, pues oye, muy bien, ¿no? Sí, muy bien. Bueno, ¿cuál es el siguiente? El siguiente es la película de... Ah, la película. Pero No, pero hay, claro, tenemos un... Lo que pasa es que... Ah, y es el...